Hola, muy buenas tardes. Sean muy bienvenidos a este nuevo foro virtual de Santillana. Hoy, por supuesto, con la presencia de un invitado muy especial. Fabio Jurado, ustedes ya lo conocen, nos ha acompañado en distintas ocasiones, sobre todo versando en temas que nos interesan a todos los docentes del país. Hoy vamos a tocar un tema tremendamente importante y de suma trascendencia en nuestro país, que es el tema del aprendizaje basado en proyectos. Hoy Fabio nos acompaña y nos trae una serie de reflexiones muy interesantes, profesores, que por supuesto han salido a partir de sus inquietudes y de su realidad del aula diariamente. No lo voy a presentar, no hace falta, ustedes lo conocen, nos ha acompañado en distintas ocasiones, pero sí quiero empezar con una reflexión. Nosotros nos estamos enfrentando hoy en día a una serie muy diversa de acontecimientos que tienen que ver con la tecnología, con la ciencia, con la educación, por supuesto. Nuestros chicos en las escuelas están, por ejemplo, accediendo, Fabio, a juegos virtuales que tienen que ver, por ejemplo, con la realidad aumentada, la realidad virtual, con la inteligencia artificial. Te quería contar que uno de los últimos juegos que está hoy en día promocionándose en el mundo tiene que ver con que los escenarios, personajes y todo tipo de acontecimientos en estos videojuegos que están ya jugando nuestros chiquitos hacen parte de todo un andamiaje de inteligencia artificial. Es decir, esos videojuegos se van construyendo a medida que el usuario va avanzando en los mismos. Yo te quería preguntar y arrancar este foro con, hombre, una reflexión que tiene que ver con nuestra niñez y con nuestros recuerdos. Vamos a hablar un poquito y vamos a arrancar hablando de los juegos. Fabio, tú puntualmente, ¿qué juegos recuerdas practicar de pequeño? ¿Qué retos te proponían esos juegos? Tengo entendido, por supuesto, y muchos de nosotros lo recordamos, el trompo, las canicas, pero quisiera que nos contaras puntualmente qué recuerdos tienes muy vívidos y significativos de esos juegos que para ti, por supuesto, hoy significa mucho. Y casi que habría que construir una etnografía del juego que podría mostrar cómo aquellos juegos de nuestra generación hoy aparecen en una transposición con lo que es el universo virtual y digital. Por ejemplo, en nuestra generación, cuando teníamos, digamos, 2 años, 3 años de edad, jugábamos a los carros, un carro de madera con una cuerda que lo alábamos, imaginando una carretera, y hoy vemos que a través de los juegos virtuales aparecen muchos relacionados con las carreras de autos, así como también lo vemos en el cine, la manera como la representación figurativa que en nuestra infancia construíamos al alar un carro. Hoy esa representación figurativa también la podemos identificar a través de las pantallas. Otros juegos muy recurrentes en nuestra generación era el juego de las bolas o de las canicas. Con las canicas, que eran de cristal, se jugaba a los 5 hoyos, era muy recurrente ya, digamos, hacia los 5 o 7 años de edad. Había que decir que uno aprendía a sumar y a multiplicar con el juego de los 5 hoyos, aunque esa lógica del razonamiento aritmético no coincidiera con la lógica de razonamiento escolar del modo como se suma y se multiplica, que por eso hablo de una etnografía del juego, pero que también conduce a señalar cómo a veces aprendemos más por fuera de la escuela que dentro de la escuela, o que aquello que aprendemos por fuera de la escuela ayuda a identificar los códigos propios de la escuela. Hay una relación allí de ida y vuelta. En todo caso no habría una separación contundente entre uno y otro espacio. Otro de los juegos, sí, tú lo señalaste, era el del trompo, que era muy recurrente, el trompo con la piola. Uno de los juegos consistía en poner en el centro de un círculo unas monedas, hubo un objeto que había que expulsar con el trompo desde fuera de la bomba, que así le llamábamos la bomba.
y bueno, quien lograba sacar el objeto pues era propietario del objeto y era el ganador. Es de gran importancia referenciar también el juego a los vaqueros, que también era muy recurrente por la presencia del cine, sobre todo a través del matiné, que nos marcó mucho a la generación nuestra, porque tratábamos también de simular lo que aprendíamos de las películas, sobre todo las películas del oeste y las películas de vaqueros del cine mexicano, que fue muy recurrente los días domingos en el matiné, que yo recuerdo que a las 11 de la mañana almorzábamos de una manera apurada porque teníamos la ansiedad de estar ya en el teatro de cine para ver un matiné que era de 3 películas y que al final repetían la primera y casi siempre nos quedábamos a la repetición de la primera. Entonces luego eso que aprendíamos del cine de vaqueros también lo hacíamos juego, es decir, existían las pistolas, las escopetas, las carabinas y jugábamos a ser vaqueros, a ser bandidos y a ser héroes. Esto también sabemos que hoy está traspuesto en el universo virtual, pero que nos sirve también para reconocer que son solo juegos, que no necesariamente porque tengan algún vínculo con situaciones de beligerancia se esperaría que quien lo hace en el juego va a ser un bandido o un delincuente. Creo que esto en general son como los juegos que yo recordaría en esta memoria que hoy vale la pena construir. Excelente, y me parece muy al lugar, Fabio, que establezcamos, digamos, ese parangón, esa relación entre los juegos que hoy en día nuestros estudiantes están enfrentando, en donde hay gafas de realidad virtual, de realidad aumentada, conexión a internet, usuarios en todo el mundo en tiempo real, y aquellos juegos de otras generaciones. Hoy vamos a jugar, Fabio, hoy vamos a jugar con nuestra audiencia, porque resulta que a los profes, padres de familia, estamos seguros que hay estudiantes también por allá en todo el país viéndonos, pues vamos a rifar este libro de Fabio Jurado, Ensayos Literarios, una antología, a la persona más activa en redes sociales. Ustedes van a estar muy activos jugando con nosotros a ganarse el libro con el hashtag ForosSantillanaPlus. Ese es el hashtag con el cual ustedes van a poder acceder al final del foro de la sesión de hoy a este libro, y por supuesto tenemos un par de sorpresas al final de la sesión. Fabio, hay muchas inquietudes de parte de nuestros estimadísimos docentes en todo el país. Desde la consultoría, desde la editorial nos hemos dado cuenta de muchas inquietudes curriculares de parte de los padres, directivos, de parte de los mismos estudiantes. Es por ello que nosotros hemos compilado hoy, por supuesto con el concurso de todos ellos, una serie de preguntas muy al lugar, en donde hemos, como ustedes bien lo saben, clasificado y categorizado esas inquietudes que se derivan, como lo repetimos, de sus necesidades cotidianas de aula. Así que, Fabio, si te parece, vamos a arrancar con alguna de estas preguntas que son muy interesantes, porque los docentes están preguntando, genial, ya sé algo de el aprendizaje basado en proyectos. Los docentes lo saben, lo manejan, se ha trabajado desde distintos flancos curriculares, pero hay muchas inquietudes, por ejemplo, de el cómo trabajar con proyectos, cómo implementar el aprendizaje basado en proyectos al currículo, a la vida en general de la institución. Así que vamos a arrancar. Le damos por supuesto la bienvenida y un saludo a Justo Ortiz de Tumaco, de la institución educativa Santa Teresita, y nos pregunta lo siguiente, Fabio. Buena tarde, trabajo como docente de lenguaje en la institución educativa Santa Teresita en el grado séptimo. El contexto en que se mueven las estudiantes que cursan este grado es de desatención muy fuerte por los padres de familia, quienes observan un crítico panorama de analfabetismo funcional, por lo que no logran acompañar y ayudar a que sus hijas superen dificultades de aprendizaje. ¿Qué consideraciones se podría apreciar para invocar el enfoque de la pedagogía por proyecto en el aula con estudiantes que poseen de la privación cultural muy acentuada? Un abrazo de vuelta, Justo. Fabio. Muy bien, sí, es una pregunta que nos vincula con lo que sería el rol de la familia y de la comunidad en su conjunto
con la institución educativa. Lo primero que habría que señalar es que lo que se llama deprivación cultural es muy relativo. Digamos que podemos considerar al contrario que hay siempre un acervo cultural en todas las personas que habitan un lugar, en este caso Tumaco. Es decir, la cultura no está determinada estrictamente por la escuela, la cultura es construida en grupos. En este caso, las familias, por supuesto todos sabemos que hay un rezago académico, educativo tremendo en el país, sobre todo en las regiones de la periferia, como lo es la costa del Pacífico, nariñense, y del Cauca y del Valle del Cauca. Ese rezago no puede ser un obstáculo para pensar la educación a partir por proyectos, de la pedagogía por proyectos. Al contrario, yo diría que hay que aprovechar la pedagogía por proyectos para que desde la escuela, a través de los hijos, de las familias respectivas, se logre el puente con la institución educativa. Quiero decir que cuando la escuela arranca de una manera potente con proyectos, y ya vamos a ir aclarando en el camino de este foro qué es lo que entendemos por proyectos, porque no todo lo que se llama proyectos lo es, en su momento lo explicaremos. Señalo entonces cómo la institución educativa, cuando trabaja por proyectos, logra que a través de los estudiantes que participan en ellos, la familia avance en lo que serían ciertos aprendizajes fundamentales de todos los ciudadanos. Es decir, que las familias aprenden de sus hijos. ¿Por qué? Porque cuando hay proyectos, los hijos le preguntan a los padres, o los estudiantes le preguntan a los familiares y a los vecinos alrededor de aquello que están indagando. Cuando el proyecto tiene la fuerza que se espera, no hay modo que niños y jóvenes indaguen en los entornos alrededor del proyecto que está en desarrollo. Pero aquí entonces está en juego ese nivel de aprehensión, de reconocimiento y de identidad con ese proyecto que ha surgido desde la institución educativa, aspecto que también podemos tratar más adelante. Entonces cierro solo señalando que no existe la tal deprivación cultural, lo que existe es la diferencia cultural, y que la escuela promueve un cierto universo cultural que debe establecer nexos con los otros sectores que tienen otros modos de representarse el mundo, y en ese puente es donde los estudiantes pueden aprender mucho según los proyectos, entrevistando a aquellos que hacen parte de las comunidades, como en este caso la comunidad afrodescendiente de Tumaco. Muy bien, fíjate que relacionado con esto de un acervo teórico, por supuesto, surgen montones de preguntas también. Aquí tenemos una de Jimmy Cardosa, que nos escribe justamente de Cartagena, de la Corporación Educativa La Concepción. Nos dice: buenos días, buenas tardes Jimmy, ¿cómo te va? Mi pregunta está relacionada con las famosas SD, secuencias didácticas. Siempre me preguntaban si esto es lo mismo que el aprendizaje basado en proyectos y no sabía qué responder. ¿Me pueden aclarar esa duda? Fabio, ¿le aclaras un poco esa duda a nuestro amigo Jimmy de Cartagena? Sí, es un tema que hemos discutido mucho en el seno de la Red Colombiana para la Transformación Docente en Lenguaje, porque hay dos vertientes en los maestros que participan en esta red. Hay una vertiente que promueve el trabajo desde secuencias didácticas y hay otra vertiente que promueve los proyectos desde una perspectiva holística, heurística, más desde la indagación y la exploración, donde el proyecto surge como un acuerdo, como una negociación con los estudiantes, ya sea porque lo proponga el docente y entonces logra persuadir a los estudiantes sobre la importancia de ese proyecto, o ya sea porque surja de los estudiantes y el docente se compromete con su desarrollo. Pero no todas las secuencias didácticas o los planes educativos desde secuencias didácticas son pedagogía por proyectos. Se puede considerar que en el ámbito de las secuencias didácticas hay casos en los cuales
los docentes plantean una serie de sesiones que constituyen lo que se llama una secuencia y que controlan el desarrollo de esa secuencialidad didáctica hasta cumplirla. Y uno diría, pues está bien, pero no lo confundamos con la pedagogía por proyectos, dado que en el primer caso ya se sabe para dónde se va, a dónde se va a llegar, los objetivos son muy explícitos, hay un cierto control de parte de quien trabaja desde esa perspectiva de la secuencia didáctica, mientras que del otro lado hay un principio de incertidumbre que hace que sea el desarrollo del proyecto el que vaya dando lugar a aquellos conocimientos que el mismo proyecto demanda. Fíjate que me parece que la siguiente pregunta es de suma importancia, Fabio, porque está tocando la filosofía y la fibra más interna de las instituciones. Y es de coyuntura porque estamos hoy en día en esa gran pregunta. Así que le agradecemos, por supuesto, a Héctor José López Quintero, que nos escribe de la ciudad de Santa Rosa de Cabal, linda tierra, de Risaralda, y nos dice desde el Instituto Tecnológico Santa Rosa de Cabal: ¿cómo hacer una verdadera transversalización del currículo para trabajar por proyectos y acabar con el paradigma educativo de las áreas en la educación básica primaria? Sí, aprovecho la pregunta del profesor para señalar que la pedagogía por proyectos no es un enfoque reciente, no es una perspectiva que en este momento se esté identificando como propuesta teórica nueva, porque desde finales del siglo XIX y desde la primera década del siglo XX, con John Dewey, este filósofo norteamericano de la escuela de Chicago, que se ha mantenido además esta escuela hasta hoy como una escuela muy preocupada por investigar en el campo de la educación y por orientar investigaciones que tengan como propósito la transformación continua. Ya se señalaba desde ese momento, y ahí están los libros de John Dewey, gran parte de sus libros están traducidos al castellano con unas muy buenas traducciones, cómo él avisoraba las grandes dificultades que iba a tener la escuela a medida que la industrialización y la tecnificación se asentaran en su país, en Estados Unidos, y a la par en Europa también investigadores como Oswald de Crowley y María Montessori, para señalar dos entre tantos, llamaban la atención también, como lo hizo John Dewey, alrededor de cómo pensar la escuela a partir de problemas, de centros de interés, de ejes de transversalidad, esto es, que permita ubicar una pregunta desde la cual las distintas disciplinas convergen, dialogan, ayudan a resolver esa pregunta o problema que se focalice. Entonces, luego de esta aclaración, diría que la transversalidad en el currículo, que está insinuada en la Ley General de Educación, en el decreto 1860 del mismo año de la ley, que es el primer decreto reglamentario de la Ley General de Educación, el decreto 1860, allí donde se introduce además por primera vez pensar la educación por proyectos en Colombia en 1994, se identifica como una preocupación cómo lograr la integración de las áreas, esto es, cómo hacer realidad el currículo integrado, y para ello se propone la perspectiva transversal. Es un tema amplio, solo señalo algunas puntadas porque gran parte de estas ideas están publicadas por colegas, por grupos de investigación, sobre cómo esa tal transversalidad solo es posible si se piensa la educación a partir de proyectos o de centros de interés o de preguntas problematizadoras o de tópicos transversales. No hay otro modo de construir la transversalidad, y debo llamar la atención que transversalidad no es el que un profesor se ponga de acuerdo con otro para que cuando él esté dando la clase y abordando un tema, el otro profesor aborde el tema también desde su ángulo disciplinar.
allí no es posible garantizar la transversalidad. Ahora, la transversalidad cognitiva que deviene de la transversalidad curricular es construida por los estudiantes. Entonces, otro criterio importante que tiene que ver con la pregunta es que la pedagogía por proyectos apunta a privilegiar el aprendizaje más que la enseñanza. Ahí tenemos dos paradigmas que hoy en el mundo se están discutiendo. No es que vamos a descalificar las prácticas de enseñanza porque es imposible en el contexto escolar, pero sí tenemos que resemantizar este término enseñanza o prácticas de enseñanza, porque una connotación es la de alguien que sabe y le enseña a otros que no saben. Entonces ahí tenemos un paradigma. El otro sentido es el de que el maestro que sabe, que tiene más experiencia que sus estudiantes, quiere seguir sabiendo algo más y entonces cree que los estudiantes pueden liderar iniciativas innovadoras como lo es el trabajo por proyectos. Y entonces el docente no es el enseñante, sino el sujeto que media, que monitorea, que provoca, que ayuda a hacer el balance de lo que se está aprendiendo. Ese balance es de gran importancia en la pedagogía por proyectos para no caer en lo que ha sido la pedagogía de actividades atomizadas o de programas extracurriculares. Me parece que son aspectos que es necesario considerar, pero yo resalto aquí el trabajo intelectual del docente. Es más fuerte y más exigente desde la pedagogía por proyectos que desde el paradigma que señalo de la enseñanza, porque en la enseñanza finalmente él sabe qué es lo que tiene que enseñar, que lo que tiene que enseñar hay un imaginario en él que le indicaría que a él le pagan para enseñar y que por lo tanto tiene que enseñar contenidos. Y esto obra de manera inconsciente en el docente, y yo invito a todos los docentes que están en este foro a tener tranquilidad, a considerar que también nos pagan como maestros para acompañar procesos de aprendizaje de los estudiantes, y eso es lo más importante, porque los efectos de lo que hacemos está en el hacer, en lo que dejan ver los estudiantes a partir de lo que han aprendido. Pero imaginémonos los docentes que hacen pedagogía por proyectos, que son muchos, y que desde la década de 1980 Colombia ha venido incursionando en ello. Hay un esfuerzo intelectual muy grande del docente, porque tiene que ponerse en el lugar de los estudiantes, pensar como piensan los estudiantes para lograr lo que llamamos el hilo comunicativo, para que haya función conativa pues en ese proceso que se construye en las aulas y por fuera de las aulas, porque los proyectos implican también trascender las fronteras de la escuela, pero sobre esto también podemos hablar más adelante. Hay un miedo, pareciera, de algún modo o institucional o de parte individualizada de los docentes, de abandonar esta educación asignaturista, ¿no? Dentro de tu respuesta, vale que has tocado muy bien estas, digamos, estas motivaciones por las cuales los docentes les da un poquito de miedo dejar el pedestal, ¿no? Porque, como lo decía Fabio, nos pagan es para enseñar, y bueno, preguntémonos entonces qué es enseñar hoy en día en el siglo XXI. Fabio, hay una nueva pregunta de Dos Quebradas Risaralda. Nos la formula Paola Andrea Gómez, de la institución Fabio Vázquez Botero. Nos dice: no obstante, la mayor dificultad que ha encontrado en el sistema mismo, que desde el punto de vista de ella plantea innovaciones en el papel, en el discurso, al tiempo que publica documentos, políticas y directivas que se siguen ciñendo a las IES y a los maestros a un conjunto de lecturas, temáticas, estándares que contradicen la flexibilidad y contextualización fundamentales. Sí, es un problema que estamos viviendo en los últimos gobiernos. Yo tengo que declarar que la participación en la década de 1990 para construir las políticas educativas fue muy intensa. Maestros de distintas regiones del país participaban en las discusiones para, por ejemplo, definir lo que se llamó los indicadores de logro, que es un primer documento
de carácter curricular que nos ubica en el tema de la pedagogía por proyectos, dado que ahí ya no encontramos contenidos organizados de manera taxonómica para enseñar, con los tiempos que hay que dedicarle para cada contenido o los modos para evaluar cada contenido. Esto ya no aparece, lo que aparecen allí son unos referentes, unas señales, como su nombre lo indica, unos indicadores que se llaman indicadores de logro, que deja ver cómo desde la agencia gubernamental y desde los acuerdos que surgieron de la Ley General de Educación se considera que los maestros son intelectuales, que los maestros tienen una formación académica, que los maestros conocen el campo como tal y que en consecuencia ellos pueden construir el currículo, definir las pedagogías, así como los modos de la evaluación. Y yo creo que tanto los indicadores de logro, que son de 1996, como los lineamientos curriculares, que son de 1998, son dos documentos muy legítimos que reconocen tácitamente ese rol intelectual de los docentes, que señalaría el paso del rol de quien administra currículos emanados desde el centro, desde el ministerio, al rol del docente que solo tiene unos indicadores de logro y unos lineamientos curriculares para pensar el currículo. Esta es una responsabilidad enorme, pero sin duda de un horizonte tremendo para reconocer la profesión de los docentes como una profesión que implica en ellos el compromiso de construir sus materiales, construir sus propuestas y reconocer, porque de algún modo se insinúa en el decreto 1860, que eso solo se puede hacer en equipo. Entonces el trabajo en equipo es otra característica de la pedagogía por proyectos. Luego de los lineamientos vienen los estándares básicos de competencia. Unos se definieron en el año 2002, que fueron muy discutidos, muy cuestionados y que se detuvieron por los problemas, porque no eran de competencia, eran de contenidos, y el ministerio en su momento comprendió la crítica que se hizo y entonces inició un proceso para definir otros estándares que finalmente aparecen en el año 2006. Yo creo que los documentos legítimos en este momento para pensar el currículo, las pedagogías y la evaluación son esos que he referenciado. Si bien los indicadores de logro son sustituidos por los estándares básicos de competencia, donde veo también la presencia de los indicadores de logro, podemos decir que los lineamientos curriculares y los estándares básicos de competencia son los dos documentos más legítimos para pensar las prácticas pedagógicas y la construcción de currículum en las instituciones educativas. Y en lo que tiene que ver con evaluación, el decreto 1290, que me parece también, de nuevo, reconoce el papel ético, moral, intelectual de los directivos docentes, de los estudiantes y las familias, para ponernos de acuerdo en torno a los modos de evaluar los aprendizajes. Ese decreto, el 1290, también me parece que es un decreto legítimo porque surgió de la discusión amplia a nivel nacional de los docentes y de los gremios sobre lo que fue el decreto 230 que le antecede al 1290. Luego, para cerrar este comentario y en relación con la pregunta, sí, digamos que ha habido, sobre todo en la década de 2010, un caos en los materiales que se diseñan para distribuir en el país. El caos que hemos vivido desde 2015 con los derechos básicos de aprendizaje, que por su inconsistencia, por su falta de vínculo con los lineamientos curriculares y los estándares básicos de competencia, pues se suspendieron. Los de 2015, se produjo un libro donde varios profesores y profesoras se pronuncian sobre dichos derechos básicos de aprendizaje. Este es un aspecto que yo resalto mucho en el país, digamos, los ministerios y las secretarías de educación tienen interlocutores, o sea, hay docentes que están al día y están alerta. Por supuesto, hay situaciones donde la información llega tarde. Somos un país de regiones, de muchas diferencias, de mucha inequidad, sobre todo en las zonas de la periferia, y la información llega tarde.
tanto que yo he visto en regiones donde, por ejemplo, los estándares que trabajan son los del 2002 y no los del 2006. Pero no es culpa de las escuelas ni de los maestros, sino del caos ministerial, cuando de manera azarosa lanza un documento sin haber consultado a quienes son los destinatarios principales, como son los maestros. Y yo creo que sí, que tiene razón esta preocupación del docente. Aspiramos a que en este escenario nuevo que avisoramos en Colombia, con el cese a la guerra y al conflicto armado, pues tengamos más consistencia en las políticas educativas para el país, porque a mí me parece que el recurso humano profesoral está dispuesto a hacer las transformaciones que haya que hacer en aras de avanzar en un proceso educativo que responda a las necesidades de las comunidades y que esté acorde con la diversidad cultural del país. Fabio, tocaste en tu respuesta anterior un tema trascendental, la formación de los maestros. Estabas hablando de los profesores, del insumo humano que tenemos, de su preparación, de su contexto, de las distintas regiones, y naturalmente hay muchas preguntas al respecto. Una de ellas nos la formula desde Cartagena Gladys Morales, desde la institución Alter Alteris. Nos dice: ¿cómo se puede implementar la propuesta basada por proyectos en las instituciones educativas, modificando en su totalidad el paradigma de lo que concebimos como un currículo estrechamente lineal? Es decir, ¿cómo podríamos replantear la estructuración vertical de contenidos por fechas, áreas, logros, temas, y permitir una nueva organización, teniendo en cuenta los lineamientos que se deben implementar en un trabajo por proyectos? No, primero hay que decirle a la profesora que es necesario explicitar de dónde proviene lo que ella dice que se constituye en la base para pensar el desarrollo curricular respectivo. No hay ningún documento ministerial donde se señale como obligatoriedad el que haya un tratamiento de aislamiento entre las distintas asignaturas, de aislamiento fuerte, si bien existen como campos, como áreas. Yo creo que son las instituciones educativas quienes determinan el aislamiento o la comunicación entre las áreas o entre las asignaturas, si es el caso. La Ley General de Educación invoca por la autonomía. El principio de la autonomía es fundamental en el trabajo que hacemos en los distintos niveles educativos en los que trabajamos. Y entonces es desde la autonomía donde se pueden llegar a acuerdos con la comunidad educativa en su conjunto sobre el diálogo entre las áreas o entre las asignaturas. No puede ser que exista la imagen de que el ministerio está vigilando para que se haga de cierto modo. No, el ministerio no se mete, lo que yo conozco, hasta ahora el ministerio respeta lo que está consignado en los proyectos educativos institucionales. Cuando hay iniciativas de los colegios sostenidas, coherentes, con el respaldo de los directivos y de las familias, nunca el ministerio ha dicho por ahí no es. Entonces son imaginarios que se van instalando en nosotros como docentes y que tenemos que romper. El diálogo entre las áreas es posible, pero hay que construirlo según las condiciones reales, culturales, sociales de cada institución educativa y según los perfiles pedagógicos e intelectuales, pues, de los docentes con los que cuenta cada institución educativa. Y aquí la pregunta que surge es: ¿y qué tanto discutimos en las instituciones educativas sobre las posibilidades de lograr la transversalidad curricular o el diálogo entre las áreas que comprometen a la institución educativa? Mencionaste una palabra, un concepto, eso es un campo extensísimo que tiene que ver con nosotros los docentes y los estudiantes, la autonomía. Qué concepto interesante, qué concepto tan poderoso para hablar de educación. Y Fabio, te cuento que están muy activos en Cartagena en este colegio Alter Alteris. Saludos, gracias por enviarnos tantas preguntas. Porque Marta Lucía Babilonia
nos pregunta algo bien interesante, y es que nosotros todo el tiempo estamos mirando a unos modelos que nos son muy útiles para compararnos, sí, para ver nuestro proceso como institución educativa en cada una de las regiones, mi proceso como docente, y es Finlandia. Entonces ella nos pregunta, ¿qué ventajas y desventajas tienen los centros de estudio en niños con dificultades de atención? ¿Qué ventajas y desventajas traería para la educación colombiana la reforma educativa de Finlandia de suspender las asignaturas? ¿Cómo repercutiría lo antes mencionado en la prueba Saber 3, 5, 7, 9, 11, PRO? Estamos hablando de la prueba estandarizada, estamos hablando de la autonomía de las instituciones, de la autonomía del aula, de los estudiantes. ¿Cómo viene aquí a hablarnos y cómo podemos dialogar con el modelo finlandés? Sí, en noviembre de 2016 salió la noticia por el mundo mostrando cómo Finlandia había hecho una reforma educativa, declarando en ella la importancia de suspender la estructura asignaturista del sistema educativo. Se declara iniciar con los grados superiores, esto es bien interesante, no con los grados inferiores, porque se ha creído a veces que la pedagogía por proyectos es sobre todo para los grados inferiores, o sea que funciona muy bien en preescolar y en la educación primaria, pero no en la educación secundaria. No, Finlandia ha declarado en esta reforma que hay que comenzar con los grados superiores. Pero nos llama la atención que ahora que Finlandia, que es un país emblemático en lo que tiene que ver con la educación en el mundo, haya generado una serie de notas de prensa en distintos países del mundo señalando esta estrategia como de ruptura y como si fuese el país que está inaugurando una perspectiva como esta. Yo debo señalar que ya dije que está insinuado desde principios del siglo XX, aún de finales del siglo XIX, y que todo el siglo XX es un siglo de reflexión sobre cómo romper con la visión asignaturista, taxonómica de aquello que se planea en las instituciones educativas, pero sobre todo en Colombia. Colombia es el primer país en América Latina que en 1994, en la Ley General de Educación y en el decreto reglamentario, el 1860, introduce como una señal para la transformación de la escuela, pensarla desde la educación por proyectos, de orientar el aprendizaje por proyectos. Por supuesto, no da lugar a que ese decreto señale cómo hacerlo, porque los decretos no tienen por qué decir cómo hacerlo. Son las comunidades las que se apropian de aquello que se legisla y que de manera mancomunada se trazan el reto de hacer realidad aquello que está en la legislación. Si eso que está en la legislación pues entroniza con lo que la escuela de hoy espera o lo que uno esperaría también de la escuela. Entonces, bueno, yo diría que en un buen momento Finlandia lo inicia. Hay muchos colegios de Colombia que han intentado hacerlo, otros lo han sostenido con muchas diferencias, no de manera consistente en el sentido de que haya un colegio en el que uno pueda identificar que hay una pedagogía por proyecto sostenida que hace que se desdibujen las asignaturas o las áreas, porque está todavía como un fantasma lo que es la asignatura, como una presión externa, dado que las pruebas externas también lo condicionan. Esta relación con las pruebas Saber me parece muy oportuna, que permite destacar que en la pedagogía por proyectos ya no se trataría de adiestrar a los estudiantes para que les vaya bien en las pruebas Saber, se trataría de reconocer que trabajando con proyectos los estudiantes aprenden aquello que se espera aprendan según el ciclo en el que se encuentren, y aquí el enfoque por ciclos también es de gran importancia para lograr la pedagogía por proyectos, entendiendo que nadie aprende en lapsos cortos sino en lapsos largos. Entonces hay que
pensar una educación que considere que los estudiantes pertenecen a ciclos y que se promueven dentro del ciclo, y que cuando termina un ciclo es donde se identifican si aquellos saberes esperados y habilidades ya se han construido para pasar al siguiente ciclo. En esta perspectiva, entonces, la pedagogía por proyectos, o la educación o el aprendizaje por proyectos implica pensar la educación en lapsos largos. Pero lo que quiero destacar es que en esos lapsos largos, según el desarrollo de los proyectos, los estudiantes van aprendiendo matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales, lenguaje, por supuesto, sin saber que son saberes específicos de esas asignaturas. Esta es la impronta más relevante, que yo diría, de la pedagogía por proyectos, que se asimila mucho a cómo es la vida, a cómo aprendemos en la vida práctica. No aprendemos en la vida según áreas o asignaturas, sino según las necesidades que vivimos cotidianamente. Hay algo bien importante que se tocó acá y está detrás de la pregunta. Mire, hay un miedo por la prueba saber, es nuestra realidad, es nuestro contexto, tenemos que presentar el examen estandarizado por las instituciones, de acuerdo. Pero hay algo claro, Fabio, y se desprende justamente de esta inquietud. El aprendizaje por proyectos me ayuda a mí, como institución, como docente, como estudiante, a prepararme por la prueba saber. Hago esta subpregunta que hace un rato la discutíamos, porque el docente está preocupadísimo, ¿no? Hemos asistido a muchos colegios que estamos con la prueba saber como meta, y el chico, bueno, la prueba saber. Entonces, este cambio le genera pues mucha inquietud a la institución, a los docentes, al directivo. Dice, oiga, ¿será que ese trabajo por proyectos, ese aprendizaje basado en proyectos, me puede servir de todos modos para responder con una obligación que es el sistema en el cual estamos, y es presentar la prueba saber? Es que la característica fundamental de la pedagogía por proyectos, o el trabajo por centros de interés, o a través de secuencias didácticas en la perspectiva de los proyectos, tiene precisamente como punto nodal el énfasis en la comprensión y en la producción, porque desde los proyectos hay que comprender los textos a través de los cuales puedo ayudarme para responder a las preguntas que el proyecto produce, porque el proyecto va generando múltiples preguntas. Entonces, aquí lo interesante es que no se lee como una tarea artificial, como el deber de leer porque sí, porque está en el programa y hay que leer tal obra, sino que hay que leer en un horizonte. Es el horizonte del proyecto. Por eso decía que el rol del docente es muy exigente para el trabajo con proyectos o con centros de interés, porque tiene que estar atento, tiene que tener las antenas dispuestas de tal modo que permite identificar cuáles son los textos que pueden ayudarle a los estudiantes a seguir explorando aquello que se constituye en los dilemas del proyecto respectivo, pero también tener las antenas dispuestas para saber recibir aquello que los estudiantes encuentran, aquellos que ellos leen usando los medios digitales, que en esto son mucho más versátiles, y cuando se trata de orientar el trabajo por proyectos, digamos que usar la herramienta digital tiene sentido, dado que saben qué es lo que están buscando, es en relación con el proyecto que buscan información para producir texto. Digamos que se trata de leer textos que circulan en los medios digitales, en los portales digitales, leer textos impresos también, porque el texto impreso es una herramienta fundamental. No hay que pensar que ahora pues la escuela tiene que solo concentrarse en el uso de las herramientas digitales. Es importantísimo y hay que seguir reclamando la conectividad para las escuelas. Yo voy a las escuelas y me preocupa que no haya conectividad en muchas escuelas del país. Pero el libro como tal, las antologías, la selección
de textos vinculados con un género como la crónica, que ha sido un género que algunas maestras, como las maestras del Tolima, por ejemplo la maestra Yolanda López, ha trabajado precisamente desde la secuencia didáctica, como leyendo crónicas, primero en el marco del proyecto Prensa Escuela y luego a través de las crónicas del periódico local, y leer las crónicas de grandes escritores como García Márquez, hacen que el estudiante lea esas crónicas con el horizonte del proyecto, porque sabe que lo que va a escribir como crónica, no como una actividad más, sino como una crónica que va a ser publicada, que se va a poner en un portal digital también, significa que el proyecto está sentando las bases para que haya sentido en todas las actividades que se proponen según sea ese proyecto. Entonces podemos redondear la idea diciendo que los materiales virtuales e impresos constituyen como el fundamento orientador en relación con las preguntas del proyecto, y según esa apropiación de esos materiales se aprende luego a responder las pruebas saber. No se requiere, como yo he visto en algunas instituciones educativas, de cuestionarios donde se pregunta, se sigue preguntando qué es un verbo regular o un verbo irregular, porque eso no lo pregunta ni la prueba saber, ni la prueba del IESE de la UNESCO, ni la prueba PISA. Lo que se pregunta es alrededor de problemas que implica la reflexión de quien desarrolla la prueba. Lo que se pregunta es en relación con comprensión de texto. Lo que se pregunta es producción escrita según unos niveles de valoración que quienes diseñan las pruebas establecen, porque la lectura y la escritura establecen una relación de interdependencia. Entonces, lo que yo defiendo es que con los proyectos a los estudiantes les iría mejor en las pruebas saber. Yo estoy de acuerdo, hay muchos docentes que también lo están, y por eso nos encontramos con esa grata situación y esos gratos contextos en los distintos colegios. Aprovecho, querida audiencia, para recordarles: numeral Foro Santillana Plus, participen, estén muy activos por favor en las redes, ya saben, y si se conectaron un poquitín tarde les cuento, vamos a estar rifando uno de los libros de Fabio Jurado al final de la sesión, así que los queremos ahí ver muy activos con las redes sociales, numeral Foro Santillana Plus. Fabio, hablas de la formación docente. Por ahí tocamos también un tema fundamental, y es que también tenemos docentes que por supuesto son padres de familia. Y nos surge, hombre, también de Cartagena, van a decir que tenemos una predilección por Cartagena, y obvio que amamos toda la costa colombiana como todas las regiones, pero nos llega esta pregunta de Cartagena también. María Yomar Rodríguez Villamizar nos pregunta desde el Gimnasio Cartagena de Indias de España lo siguiente: ¿cómo trabajar la interdisciplinariedad basada en proyectos cuando en casa los padres están pendientes de los contenidos que aprenden sus hijos, las notas que los ubican como buenos o malos, las evaluaciones estandarizadas y las tareas que deben desarrollar en casa los chicos? Sumémosle los DBA, el libro de texto, todo eso es una gran pregunta. Sí, pues está bien que los padres de familia pregunten por los contenidos que están aprendiendo los estudiantes, si entendemos los contenidos como construcciones conceptuales. Y lo podemos leer así. Yo creo que cuando un padre de familia o una mamá pregunta cuáles son los temas que están trabajando, cuáles son los contenidos que en tu curso están en este momento aprendiendo, pues yo lo ubicaría como cuáles son los saberes, cuáles son los conocimientos que están aprendiendo. Es una pregunta pertinente, puntual. Cuando un papá o una mamá lo pregunta, no está necesariamente preguntando por cuáles son los contenidos aislados, los contenidos separados, los contenidos cada uno por aparte que estás aprendiendo. No, lo que le interesa al papá y a la mamá es saber qué estás aprendiendo, cuáles son los conceptos fundamentales. Y ojalá, esperemos que papás y mamás estén siempre preguntándole al hijo qué es lo que está aprendiendo, porque eso es un disparador para hacer que el estudiante, y en este caso el hijo, pues exteriorice aquello que esté aprendiendo, porque todo lo que se aprende hay que hablarlo. No aprendemos de manera callada, no leemos para nosotros, leemos para otros.
Y entonces cuando en la escuela hay que leer, se lee para discutir en el aula, no para devolverle al docente una serie de contenidos ahí, sí, de cierto modo artificiales para que le califiquen bien. Pues por ahí no es la ruta que hoy niños y jóvenes esperan de la escuela, sino una ruta en la cual pueda deliberar, pueda discutir alrededor de lo que está comprendiendo y que pueda discutir no solo con el docente, sino con los otros que constituyen ese espacio que podemos llamar el espacio de una comunidad que aprende. Entonces podemos también responder diciendo que la interdisciplinariedad que se invoca en la manera como las áreas podrían converger solo es posible a través de proyectos. Pero a los papás y a las mamás también habría que, como lo señalé al comienzo, señalarles que el compromiso de los docentes de una institución educativa es la de informarles sobre el modo de trabajar. Es decir, lo que esperamos de los docentes es que le expliquen a los padres de familia para darles la tranquilidad que corresponde de cómo están orientando el trabajo, sobre todo cuando lo hacen con proyectos. Porque el papá y la mamá siempre estará preocupado si el trabajo con proyectos garantizará los aprendizajes que espera de sus hijos. Pero entonces también ahí es donde se reconoce el rol del papá y la mamá, que contribuyen en ese proceso, porque lo que nosotros vemos en los proyectos, por ejemplo, en lo que dos profesoras de Cali, Amparo Escobar y Amparo Duarte, publicaron en un librito que se llama Pensar el lenguaje, pensar el aprendizaje, lo que muestran es cómo los proyectos generan muchas preguntas en los estudiantes de una manera intensa, tanto que cuando llegan a la casa esa preguntadera hace parte del discurso que se construye en la familia, y entonces es allí donde la familia participa en los proyectos. Pero insistamos, tiene que darse la comunicación entre el docente que trabaja con proyectos o los docentes que trabajan con proyectos y la comunidad familiar, para contar con la comunidad familiar como una fuerza que es determinante en los desarrollos de los aprendizajes que se esperan en cada uno de los ciclos educativos. Fenomenal. Fabio, tenemos una inquietud también bien generalizada acerca de las jerarquías de las asignaturas, ¿no? Eso es un tema bien importante también. Así que Marta Ahumada, de la ciudad de Bogotá, del Colegio Compañía de Santa Teresa de Jesús, nos escribe lo siguiente: ¿cómo enseñar a aprender a los estudiantes? Si como docentes esto no lo hemos ejercitado, ¿qué tipo de trabajo hacer o qué estrategias llevar a cabo para que en los docentes haya apertura hacia otras disciplinas fuera de la suya, pero con la misma importancia para realizar proyectos interdisciplinarios? ¿Y qué especialmente me pone a pensar cuando hay asignaturas que por tradición se han considerado más importantes, matemáticas, biología, física, y le han restado significado a otras igualmente importantes, ética, filosofía, artística, música, danza, poesía, tantas otras? Esta pregunta sí toca directamente lo relacionado con la formación de los docentes. Implícitamente ella está llamando la atención sobre los modos como fue formada como docente. Hay una tendencia muy delicada en nuestro país en relación con las licenciaturas en educación por áreas, en la medida en que se insiste demasiado en la profundización en el área aislada de otras áreas, como si el profesor solo pudiese ser profesor de esa área y no de otras que pueden dialogar con esa área. Estamos de acuerdo en que es necesario profundizar en una área más que en otras, pero no por separado de esas otras. ¿En qué medida la formación docente a nivel inicial podría considerar el diálogo entre las áreas? Pues yo creo que otra vez orientando la formación inicial de los docentes a partir de problemas, de proyectos, lo cual hace preguntarnos por los niveles de investigación que se adelantan en las facultades de educación. Y por otro lado, cuando se trata del otro paradigma de la formación de los docentes
que provienen de carreras que no son licenciaturas, también allí tenemos que preguntarnos cómo hacer para que quien egresa de una carrera como biología, que es biólogo, que se interesa por la educación, pueda hacer el esfuerzo de buscar las relaciones con el lenguaje, como varios proyectos en Colombia lo han mostrado, profesores o profesoras que son del lenguaje y de ciencias naturales y se juntan para liderar un proyecto juntos, porque aquí el asunto es que la integración curricular y la interdisciplinariedad se da cuando dos sujetos que tienen formación diversa, distinta, se juntan para analizar un mismo problema o lo que sería el foco de un determinado proyecto. ¿Qué tanto se hace en la formación inicial esto? ¿Y qué tanto se hace también en la formación avanzada, ubicando aquí los posgrados? O ahora que el Ministerio está apoyando maestrías en el país, que vale la pena señalarlo también pues como un beneficio para muchas regiones donde los maestros no tenían la oportunidad de hacer una maestría. A ver cómo va allí este punto que tiene que ver con la pregunta de cómo lograr el diálogo entre las disciplinas y que los profesores no se encierren en su área. Aquí lo que está en el fondo es pensar la educación como un espacio en el que las disciplinas son objeto de recontextualización y que esa recontextualización, quiero decir que no es la disciplina pura como tal la que se proyecta en un aula de clase de educación secundaria, por ejemplo, sino que esa recontextualización, que es poner en otro contexto, en el contexto de la escuela, una determinada disciplina hace que esa disciplina se transforme. Entonces, démosle tranquilidad a los docentes, tenemos que hablar de matemática escolar, de biología escolar, de física escolar, química escolar, del lenguaje en el contexto escolar, y no de la disciplina por allá arriba. En este horizonte de explicación yo diría que es donde el docente puede reconocer que así como sabe de la matemática escolar, puede saber del lenguaje en lo que tiene que ver con los niveles de lectura, por ejemplo los que se cultivan a través de la prueba saber, como es el nivel literal, el nivel inferencial y el nivel crítico. También en matemáticas, para saber leer los problemas, los profesores de matemáticas trabajan con el lenguaje, es decir, son profesores del lenguaje de la matemática, porque se ha tendido a creer que los problemas de la matemática en los resultados de las pruebas externas es porque no saben leer los estudiantes y eso le compete a los profesores de lengua castellana. Es un error. Los profesores de matemáticas tienen que apoyar el aprendizaje de la lectura de problemas de matemáticas. Tienen que apoyar el modo como el estudiante puede hablar de un problema de matemáticas y su solución, y la manera como puede escribir usando los códigos de la matemática. Lo mismo podemos decir de la física, de la química, de la geografía. Los profesores todos somos profesores del lenguaje. Yo creo que con esto podríamos pues responder a esta inquietud de la profesora. Me encantó esa definición. Todos somos profesores del lenguaje. Y hablando por supuesto de un tema que le compete a todo el mundo y que todo el mundo está muy preocupado, profes, ustedes allá del otro lado me han preguntado en las visitas sobre este tema, que es bien importante porque resulta que uno dice, perfecto, voy a implementar trabajo por proyectos, vamos a hacer en mi aula un proyecto y lo voy a implementar. Claro, hay que evaluarlo al final. Listo, chicos, entonces de las 4 opciones de respuesta, caramba, entonces aquí hay unas dudas bien interesantes sobre cómo evaluar este tema del aprendizaje por proyectos. Y nos pregunta desde Valledupar, hermosa ciudad, Niver Aramendis nos dice, ¿qué tipo de evaluación es recomendable implementar si se utiliza el aprendizaje basado en proyectos? Sí, vamos a enviarle a Santillana el enlace del portal de la red de lenguaje, donde hay un libro de la profesora Gloria Rincón, donde explica las distintas partes que constituyen un proyecto. Y en esas partes está el de la evaluación. El trabajo por proyectos
hace que, y esto es interesante, que los niños y los jóvenes, por la fuerza del proyecto, pierdan de vista su preocupación por lo que se llama en la escuela la nota. Que eso es siempre lo que aparece en las discusiones con los docentes, pero es que cuando dicen es que los estudiantes se mueven es por la nota, no se mueven por nada más. Bueno, lo que nosotros podemos decir en el trabajo por proyectos y que están publicados pues muchos de estos proyectos en libros, no solo de las redes, sino que encontramos los proyectos de los maestros de Bogotá que presentan al Premio de la Innovación y la Investigación, los proyectos de los maestros de todo el país que participan en el Premio Compartir al Maestro. Ahí encontramos muchos ejemplos de proyectos, de pensar la educación a partir de proyectos. La evaluación en la pedagogía por proyectos es formativa, no es estrictamente sumativa en el sentido pues de orientar la evaluación a partir de exámenes puntuales en momentos prefigurados, sino que la evaluación se va dando en el proceso mismo de desarrollo del proyecto, en donde el docente, por supuesto, va valorando, va caracterizando los niveles de avance de cada estudiante de manera cualitativa. Eso que todos los docentes hacemos sin darnos cuenta. Frente a un grupo, luego de trabajar 4 meses con ese grupo, identificamos zonas. Esas zonas que identificamos devienen de una valoración que hacemos, es decir, de grupos que empujan, que lideran, que van siempre adelante, de grupos intermedios que también intentan estar adelante pero que no lo están, de grupos que se van rezagando. Y desde los proyectos, aquí es importante señalar también que el interés de la pedagogía por proyectos es atender a los más rezagados para que no caigan en el pantano y no se queden en el pantano, sino sacarlos del pantano y ayudar a que se integren a esos otros grupos que van avanzando según sean los proyectos o los centros de interés. Entonces, diría que la evaluación es por procesos, es cualitativa, es formativa, es heterogénea, porque esto no quiere decir entonces que en la pedagogía por proyectos todos tienen la misma calificación o la misma valoración. No es así, porque no somos todos iguales en lo que tiene que ver con los desarrollos del pensamiento y en lo que tiene que ver con los contextos socioculturales. No, digamos que al final de cada proyecto o al final de un determinado periodo dado, que hay una cultura que está instalada en relación con el boletín de calificaciones, pues hay que poner en números o en letras o en palabras esas valoraciones, pero eso es un asunto meramente convencional, formal. Aquí me parece que lo más relevante es que el proceso se haya dado, que en efecto los aprendizajes previstos a través del desarrollo del proyecto le permitan a la maestra o al maestro reconocerlos de manera visible a través de lo que los estudiantes hacen. Insisto, la evaluación es determinante en la pedagogía por proyectos. Y no sé, Fabio, si tú quisieras complementar algo al respecto, aunque ya lo tocamos, pero ya que estamos hablando de evaluación, ya que estamos hablando de pruebas estandarizadas, nos pregunta Carlos Varela de la Sociedad de Fundación, pues algo que no sé si quieres tú ahondar un poco más, ¿cómo le puede ayudar a los chicos de tercero y quinto en sus pruebas a ver el trabajo basado en proyectos en sus resultados de las pruebas? Sí, un principio fundamental en la educación de hoy es reconocer que nadie aprende sin horizonte. Esto es de saber para dónde voy con lo que la escuela me ofrece. Estos elementos que hemos destacado, como las secuencias didácticas, los centros de interés, los tópicos transversales, la pedagogía por proyectos o el aprendizaje por proyectos, son una manera de identificar el horizonte. Aceptemos todos que niños y jóvenes no leen comprensivamente cuando simplemente les pedimos leer
como tarea, como un deber. La lectura de los textos que ocurren en el contexto escolar tiene que estar mediada por un horizonte, es decir, tiene que apuntar hacia un determinado problema, porque es que así somos los lectores. Todos los que leemos a la luz de un problema, leemos a la luz de dilemas, de preguntas que tenemos, no leemos porque sí, que también aquí hay que poner entre comillas leer por placer, porque el leer por placer es otro lugar común en el discurso de la escuela. Y a mí me parece que la lectura por placer se da es en el horizonte de búsqueda de la solución a una pregunta, a un problema o a la apropiación de unos conceptos, de unos saberes que me permitan deliberar en el aula, que me permitan participar más en el aula o que me permitan fundamentar más los escritos que en el marco del proyecto hay que ir produciendo, que me permitan mostrar unas habilidades o competencias comunicativas necesarias para que eso que produzco pueda ponerse en un portal digital. Fíjense que no es lo mismo escribir para la profesora o para el profesor que escribir para un portal digital. Queremos que todos los colegios tengan blogs, que cada ciclo de aprendizaje, si pensamos los ciclos como están en los estándares básicos de competencia, que primero a tercero es un ciclo, por ejemplo, que cada ciclo tuviese un blog donde ponemos los mejores escritos de los estudiantes en matemáticas, en ciencias naturales, en sociales, en literatura, etc. Eso es tener horizonte, es leo y escribo para el blog, pero para el blog significa que primero discuto en el aula lo que estoy escribiendo, pero significa también que el rol del docente se transforma. Ya no es el rol de quien le enseña a escribir según unas pautas canónicas y predefinidas, sino quien le enseña si le ayuda a cualificar los procesos de escritura desde la escritura del mismo estudiante, aún con los pequeñitos. Es decir, que el rol de corrector de estilo, de editor, está en el profesor, en la pedagogía por proyectos. Y esa es una concepción muy interesante para cambiar el chip, claro, de lo que trae el docente. Por supuesto. Y fíjate que justamente hablando del docente, Fabio, nos surge esta otra gran inquietud que es la de las profesiones, la del docente, aunque ya lo tocaste de nuevo el tema, el docente no pedagogo, que no se educó o no tiene una formación puntualmente en licenciatura, no es un pedagogo. Así que de la linda ciudad de Ipiales nos escribe Doris Janet Montenegro y nos dice: ¿cómo lograr generar cambios y compromiso con la educación? Trabajar por proyectos, si cada vez la labor docente se convierte en una profesión subvalorada, donde muchos ingresamos por concurso, con lo cual estoy de acuerdo, ya que contamos con el amor, la convicción y el compromiso por la profesión, pero en otros casos ingresan de otras profesiones que lo hacen porque es su única alternativa y lo hacen porque les toca. En algunos casos se encantan y se involucran mejor que los pedagogos en el cuento y su trabajo es excelente. Sí, yo creo que la última afirmación es muy orientada hacia una valoración que ella está haciendo de lo que conoce seguramente en su colegio, o sea que hay profesionales no licenciados que ingresaron por concurso, entre los cuales distingue a algunos que no logran construir identidad con esta segunda profesión. Aquí tenemos que hablar de una doble profesión, digamos el biólogo, que es biólogo, no licenciado en biología. El biólogo tiene el título de biólogo y decide participar en el concurso que hace el ministerio con cierta regularidad, periodicidad, para ingresar al sistema educativo. Ese biólogo se va a enfrentar en un terreno para el cual no fue formado, porque fue formado desde el laboratorio y desde una gramática propia de una disciplina como es la biología, y es idóneo, se supone, en esa disciplina, que es un elemento esencial también para ser profesor, la idoneidad en un campo, en una disciplina
de tal modo que esa idoneidad le permita buscar intersecciones con las otras áreas, que es lo que hemos dicho. En efecto, hay profesionales que han ingresado al sistema y que no logran entronizar con los procesos educativos porque en el sector público el trabajo en la escuela es muy duro, es muy complejo, cada vez es más duro, sobre todo con la masificación de las aulas. Hay datos por allí surgidos de tesis que hemos adelantado en las universidades que nos muestran que hay índices altos de profesionales que después de un año o dos desisten del nombramiento y renuncian. Hay otros docentes que logran ver allí, como dice la profesora, un encantamiento y se preocupan por complementar su formación disciplinar leyendo fuentes relacionadas con pedagogía o sobre todo, que esto es lo que yo sugiero para los profesionales que están en el sistema, que cursen maestrías de educación. Maestrías de educación en universidades acreditadas, es decir, universidades que tengan una trayectoria en investigación en el campo de la educación y la pedagogía, y que con esa maestría, porque hay que investigar en torno a lo que es la disciplina de la biología escolar, por ejemplo, en el terreno de la institución educativa, en las realidades de ese maestro, como lo hizo Bogotá, con muchos maestros que cursaron maestrías en la ciudad, con el apoyo de la Secretaría de Educación de Bogotá, y ahora lo están haciendo con apoyo del Ministerio de Educación Nacional en distintas regiones del país. Esas maestrías son fundamentales para los profesionales no licenciados. Y claro, es una decisión, ¿no?, de un profesional el ser maestro. En todo caso, no seamos tan taxativos considerando que solo los normalistas y los licenciados pueden ser maestros, porque la vida nos muestra que hay muchos profesionales de distintos campos que son grandes maestros. Los conozco y los saludo a varios de ellos que son profesionales no licenciados, me incluyo, Fabio. Creo que nos mata esta profesión y nos encanta, le hemos encontrado el amor y el cariño. Fabio, no nos vamos a olvidar, por supuesto, de un grupo, un departamento, una serie de docentes que son héroes nacionales, que son tremendamente importantes en el proceso formativo de nuestros estudiantes, son los profesores de preescolar. Es por eso que nos pregunta Flor Guerra, desde la ciudad de Florencia, en el Caquetá, desde el colegio, desde la institución educativa Ángel Cuniverti. En el caso del preescolar, ¿cómo se permea el plan de estudios en los proyectos de aula? Bueno, es una pregunta muy oportuna porque nos permite en este foro señalar un vacío que tenemos en el sistema educativo en el sector público. Digamos que el sector privado no tiene allí este problema porque se cuenta con un ciclo de educación preescolar completo de hasta 4 grados en el sector privado, pero en el sector público contamos con un grado que se llama transición, que se dice que es el único grado y es obligatorio de educación preescolar. Pero es muy preocupante que este grado no responda a lo que se espera, así sea un único grado de preescolar y que se haya convertido en primer grado de primaria. La tendencia es a que en transición hay que terminar leyendo y escribiendo y dominando los números del 1 al 10.000. Y se cree que allí entonces están como áreas la matemática, el lenguaje, las ciencias sociales, las ciencias naturales, un abrupto. En la política que tiene Colombia para la educación preescolar, en el primer documento, que son los lineamientos curriculares, que insisto, para mí son documentos legítimos porque fueron objeto de discusión, tanto que en estos documentos aparecen los nombres de maestras y maestros de distintas regiones del país que participaron en los talleres. Allí no se habla de plan de estudios, no se habla de asignaturas ni de áreas, se habla de dimensiones de desarrollo, de dimensiones relacionadas con el aprendizaje.
que tienen que ver con el desarrollo corporal, con la expresión corporal, con el lugar que tiene el juego en esta etapa tan decisiva antes de llegar a la escuela, con el desarrollo de la oralidad, o sea, de la competencia comunicativa a nivel oral, con el contacto con el arte, con la pintura, el dibujo, la música, los títeres, el trabajo con los teatrinos, con la escultura, con la exploración del entorno. Esto es fundamental en el ciclo de educación preescolar. Entonces me parece delicado que hablemos de plan de estudios de preescolar. Además, cabe señalar que una recomendación de la OCDE, de la OCDE, de este organismo que administra la prueba PISA, le ha recomendado al país como una condición para participar como socio en la OCDE, definir ese vacío que se tiene en el sistema educativo colombiano, como es el de la inexistencia de la educación preescolar, porque los estudios que ellos han hecho han mostrado que los países que están en la punta lo son porque tuvieron esos países un ciclo de educación preescolar tal cual como es, sin confundirlo con la educación primaria y posterior. Y por otro lado, también este organismo ha recomendado atender lo que tiene que ver con la educación para los jóvenes. Tenemos que señalar que hay debilidad en la base del sistema educativo porque no tenemos ese ciclo de educación preescolar. Yo sé que está en el ministerio previsto, yo participé en reuniones donde se analizó el decreto que daría lugar a 2 grados de preescolar. Esto hace 3 años, pero después nadie ha vuelto a hablar en relación con este ciclo ahí en el ministerio y no sabemos qué pasó con ese proyecto. Como también participé en el análisis de lo que ocurre en la parte superior, pues tenemos debilidad en la base del sistema y debilidad en la parte de arriba de la educación previa a la educación superior, lo que se llama educación media. Digamos que ahí sí cabe hablar de un plan de estudios para la educación media, pero tenemos que comenzar también interrogando por lo que se entiende por educación media en Colombia. No lo es. Lo que se llama educación media no es educación media. Todos los estudiantes ven los mismos componentes, todos por igual. En lo que sabemos de la educación media en países de la región, en América Latina, como Chile, México, Argentina, entre otros, hay un ciclo de 3 grados, es la tendencia, donde el primer año sí es general, pero los otros 2 años son diversificados. El joven elige rutas con el acompañamiento de los docentes, rutas relacionadas con ciencias, con humanidades, con tecnologías, con educación física y deportes, en fin, con comercio y economía, lo que el colegio, según sus condiciones reales pueda, y según también las necesidades de la comunidad, pueda ofrecer en ese ciclo previo a la educación superior. Entonces, digamos que cada vez que aparece el problema de la educación preescolar, tenemos que analizarlo en el marco del sistema, no por aparte del sistema. Entonces, esto implicaría considerar la manera como se articulan los distintos niveles del sistema educativo colombiano. Tenemos la esperanza de que en este nuevo escenario, el que se llama el escenario para la paz en Colombia, donde habrá más recursos para la educación, esos proyectos que están guardados en el ministerio se puedan recuperar y hacer realidad una educación para los niños con toda la dignidad que se merece en las distintas regiones del país los niños, y una educación pensada para los jóvenes, porque no ha habido una educación pensada para los jóvenes, que son los que han participado en los grupos armados de este conflicto que hemos padecido. Bueno, eso diría al respecto. Fabio, te quiero contar que gracias a nuestra querida y entrañable audiencia, tenemos 118 preguntas en este momento, todas versando sobre estos grandes ejes temáticos que tú has tocado. Me parece muy importante que también reflexionemos acerca de lo que significa el papel del directivo, ¿verdad? Nosotros tenemos iniciativas de aula, tenemos docentes muy interesados que por volición propia han ingresado en este maravilloso mundo de la educación por proyectos, han investigado, se han documentado, lo hacen,
pero muchas veces encuentran ellos mismos una desarticulación entre su realidad de aula y las directivas. Sí, es una preocupación nacional, la percibimos en todos los lugares del país. Los docentes expresan que cuando tienen proyectos e iniciativas propias, una talanquera es la vigilancia y el control por parte de los directivos. Habría que ver, digamos, por dentro de la escuela qué es lo que pasa. Hay que reconocer las preocupaciones que tienen los directivos también cuando se masificaron los colegios, cuando tienen que responder a tantas cosas, entre ellas las tutelas que reciben por algún problema relacionado con los estudiantes. Eso tenemos que entenderlo, pero hay que invitar a los directivos docentes a que crean en sus docentes, a que respalden sus iniciativas, a que se asuman como líderes pedagógicos. El liderazgo pedagógico de los directivos docentes es determinante, no puede ser que solo orienten sus colegios desde el modelo de la gerencia y de la administración, porque también lo muestran los resultados de la prueba PISA y de las pruebas internacionales. Los colegios que tienen mayor avance y progresivo en cada aplicativo son aquellos en donde los directivos se involucran en el trabajo con los docentes, es decir, que están pendientes de lo que están haciendo los docentes para acompañarlos, no para atacarlos, no para vigilarlos de una manera punitiva, sino para ver en qué puede el directivo participar incluso cuando se trata de proyectos. Hay también experiencias en el país donde esto se da. Yo conozco colegios donde los directivos son líderes potentes, aquí en Bogotá y en otras regiones del país. La semana pasada yo estuve en San Andrés Islas, precisamente porque hay una iniciativa muy fuerte de un grupo de trabajo que se ha constituido en San Andrés Islas y en Providencia para proponer estrategias que permitan responder al problema del alto índice de abandono y deserción escolar de niños y jóvenes de los colegios que existen en estos dos lugares, en San Andrés y en Providencia. Y entonces han entendido que es posible hacerlo a partir de la pedagogía por proyectos para que los jóvenes sientan encanto por lo que se hace en el colegio y que no sientan que van allí solo a dedicar el tiempo a rutinas que no quieren, a repetir cosas que no le den sentido, porque todos sabemos, como ya lo hemos señalado, que hay un conocimiento que construyen los jóvenes por fuera de la escuela, usando las herramientas digitales y estando en contacto con otras personas, como lo hacen los jóvenes con los turistas en San Andrés Islas. Y entonces precisamente allí consideramos de gran importancia trabajar con los directivos. Es una condición que hemos puesto para iniciar este proceso. Si no logramos acuerdos con los directivos, de que ellos conozcan qué es esto de la pedagogía por proyectos y el enfoque por ciclos, porque estamos proponiendo el enfoque por ciclos con pedagogía por proyectos, como una manera de hacer sentir en los niños y en los jóvenes eso que se llama pues el encantamiento por el saber, desde el contexto escolar. Yo hice una reunión la semana pasada con algunos de los directivos que asistieron a la reunión y se ve un interés de ellos. Yo lo que pude percibir es que lo que ellos quieren es saber sobre el tema. Por lo tanto, yo invitaría a que el ministerio, por ejemplo, considerara maestrías específicamente para los directivos docentes, pero con énfasis en liderazgo pedagógico. Esto me parece que sería muy oportuno en este otro escenario que estamos viviendo en el país, cuando ya podemos pensar con más tranquilidad y esperamos que así sea de aquí en adelante. Acompañar a las instituciones educativas desde investigaciones que hemos hecho en el país y creer tanto en los docentes como en los directivos docentes, no verlos como enemigos entre sí, porque cuando hay enemistad en una institución educativa entre los docentes y los directivos o entre los docentes mismos, no es posible hablar de avance en los procesos pedagógicos, cognitivos de todos los que habitan ese espacio que llamamos escuela. Excelente, Fabio, la verdad que tenemos que repetir esto. Es un placer compartir contigo estos espacios donde nos
preguntamos tantas cosas tan importantes para nuestro quehacer diario. Fabio, más de el 80%, estamos seguros que muchísimas preguntas de esas casi 120 preguntas, de allá, directivos docentes, ¿por qué no padres de familia? Ojalá algún estudiante nos esté viendo en este momento. Se están preguntando, óigame, genial, me suena bastante bien, eso está muy interesante, qué bueno, oiga, ¿y yo cómo aterrizo esto en mi institución? Fabio, te quería contar a ti y a la audiencia. Santillana ofrece en este momento y está impulsando un programa, para mi gusto, muy articulado, fenomenal, que tiene que ver con el desarrollo de habilidades. ¿Qué estamos buscando con CET 21? Santillana en este momento está dejando un poquito de lado la idea asignaturista de la educación. Contenidos, por supuesto, pero sobre todo habilidades y desarrollo de las competencias de los muchachos del siglo XXI. ¿Qué ofrece CET 21 para los colegios puntualmente en este buen programa que estamos compartiendo hoy con ustedes? Tenemos 5 dimensiones mediante las cuales, Fabio, ellos, los estudiantes, los directivos, los docentes, pueden desarrollar, por ejemplo, conciencia acerca del cuidado de las cosas. Cómo gestionar correctamente los recursos. Hombre, el agua, tenemos un problema importante de contaminación en Antioquia, tenemos problemas de inundaciones en el Cauca. ¿Cómo podemos desde el aula realmente comprender y trabajar estos problemas reales y estas problemáticas que nos tocan a todos? En este momento todos estamos involucrados en estos procesos de cambio climático, sociales, culturales, económicos, y tenemos que aprender a administrar los recursos. También tenemos un área muy importante en donde nos preguntamos, ¿cómo gestiono yo el pensamiento? ¿Yo cómo puedo aprender a pensar? ¿Cómo mi metodología de aprendizaje, de pensamiento, puedo volcarla justamente a los procesos de aprendizaje en el aula? Tenemos otra dimensión en donde podemos pensar también en el pensamiento lógico. Es una clase de pensamiento que nos está buscando generar una serie de activaciones lógicas que tienen que ver con la matemática, pero sobre todo tienen que ver con la computación y los procesos mediante los cuales los estudiantes de hoy, que están naciendo en los 2000, 2010 hacia acá, van a tener empleos que todavía no están hechos, que no existen, ellos se los van a inventar. Y justamente no van a necesitar la formación que tuvimos en el 2017, ni en el 2007, ni en el 97, ni en el 87, porque ellos van a estar en otra realidad digital y tecnológica que queremos implementar a través de la computación, por ejemplo, y de la programación de software, que ellos generen y creen estos nuevos panoramas digitales que tienen que ver con sus empleos del futuro. Como también el tema de la programación de las cosas. ¿Qué significa esto? Ellos van a ser, sin duda alguna, los generadores y creadores de las nuevas tecnologías. Repito, ellos hoy en día, los estudiantes que están en los primeros grados de la primaria, incluso de la secundaria, se van a enfrentar a un mundo con profesiones que realmente aún no existen y que ellos necesitan hoy en día, más que saber manejar una herramienta o manejar un software con destreza, saber cómo se crea esta nueva tecnología, porque estamos en un mundo tremendamente cambiante. Es por eso que es muy importante, Fabio y estimada audiencia, que tengamos en cuenta, con todo lo anterior, que estamos en un mundo que, por supuesto, ya entendemos y sabemos la frase, nos gusta más ser emprendedores y ser jefes que empleados. Eso está muy bien, pero hay un 76% de emprendimientos que fracasan porque realmente no tienen unas bases. Los estudiantes de golpe carecen de esas habilidades tan necesarias para poder llegar a emprender, pero sobre todo mantenerse en el tiempo articuladamente con las necesidades contextuales del mundo actual. Profesores, por eso Santillana hoy en día está compartiendo con ustedes una nueva apuesta educativa. Estamos dejando un poco el tema de las asignaturas, no les dé miedo, porque esto es un tema muy importante y de avanzada, que ya se está implementando en muchas partes del mundo y tenemos que darle la cara justamente a esta realidad. Evaluación. Tenemos, por supuesto, un horizonte evaluativo en donde las competencias se desarrollan justamente con metas puntuales, no con una tarea que hay que hacer, que les resulta aburrida, tediosa, aprenden a odiar la literatura o aprenden a odiar la matemática. Y la idea con la evaluación, por ejemplo, mediante portafolios, con CET 21, estaba justamente apuntando a que la evaluación sea mucho más dinámica, divertida y basada justamente en los procesos de los estudiantes.
Así que a los directivos, a los docentes, una invitación muy franca a que por medio de cualquiera de nuestros canales de comunicación nos podamos acercar a contarles con más detalle estas dimensiones que la verdad hablan de todo lo que estuvimos hablando de hoy, de todos los estudiantes, de toda la comunidad educativa y cómo podemos desarrollar esas habilidades mediante el trabajo por proyectos. Pero Fabio, te tengo que decir que es un gusto, por supuesto, compartir contigo, a ti y a todos los estudiantes, docentes que están al pendiente, invitadísimos a nuestro siguiente foro. Último miércoles de cada mes, 6 p.m. Los vamos a estar esperando siempre por este mismo canal, con invitados de lujo. Hoy tuve la fortuna de compartir con uno de ellos. Esperamos, por supuesto, que haya una retroalimentación, están las memorias, están los canales de comunicación, así que la idea está allí puesta para que, por supuesto, sigamos el diálogo. Voy a finalizar, Fabio, con pues una referencia y con gusto también por compartir un evento que vamos a tener en la Filbo, en la Feria del Libro de Bogotá, que viene justamente ahora en abril, y tú nos vas a estar acompañando el día 26 de abril a las 4 de la tarde en el Salón Filbo C, en un conversatorio muy interesante con Juan Manuel Roca. Yo te voy a pedir por favor que nos cuentes de qué trata y de qué viene todo este encuentro con Juan Manuel Roca en la Feria del Libro. Sí, vamos a conversar sobre este libro que sale en la colección Lo que leo, que busca ser un referente para comprender lo que es un ensayo. Es una selección de ensayos de autores que analizan obras literarias. He considerado que para aprender a escribir ensayos en la escuela y en los distintos espacios de formación hay que leer ensayos. No se puede aprender a escribir ensayos sin leer ensayos. Y ese es el propósito de este libro, que tanto estudiantes como docentes puedan leer estos ensayos, discutirlos en las aulas, como una apertura a las obras a las cuales se refieren los autores. Autores como Fernando Cruz Cronfli, como Marta Traba, como Jorge Salamea, como Ernest Folkening, como Juan Manuel Roca, como Gutiérrez Girardot. Y con Juan Manuel Roca vamos a aprovechar este libro para conversar alrededor del autor y la obra sobre la cual él escribe este ensayo. Es Juan Rulfo y sus dos libros, El Llama en Llamas y Pedro Páramo. Pero vamos a conversar con él también sobre las características de lo que es un ensayo literario, porque podemos hablar de ensayo científico y de ensayo literario, de ensayo periodístico igualmente. Aquí se trata de ensayo literario. Bueno, pues los invitamos a acompañarnos en la Feria del Libro el día 26 de abril, para que conversemos sobre este género que es tan vital en los procesos educativos, el ensayo. 26 de abril, 4 p.m, Sala Filbo C. Nos va a estar acompañando Fabio Jurado y Juan Manuel Roca. A ustedes, mil gracias por compartir este espacio de los foros virtuales de Santillana. Reitero mil veces, Fabio, un gusto, mil gracias. Muy bien. Hasta luego, hasta la próxima.